Era una noche fría en Montana. La nieve caía en silencio cubriendo los pinos como si el mundo respirara despacio. En una pequeña cabaña al borde del bosque, una sola luz permanecía encendida, la del porche. Allí un hombre de cabello gris y mirada cansada leía en voz alta. Cada noche hacía lo mismo sin fallar. Decía que leer bajo esa luz era su manera de no sentirse solo. Pero esa noche, algo cambió. Walter levantó la vista del libro. Sintió algo distinto, un peso en el aire. Más allá del cerco entre los árboles, dos destellos dorados lo observaban. No eran reflejos, eran ojos. Un lobo. No corría, no gruñía. Solo estaba ahí quieto escuchando. Walter contuvo la respiración. El viento silbaba entre los pinos, pero el animal no se movía. Parecía hipnotizado por el resplandor tibio de la lámpara, por el sonido de una voz humana después de tanto silencio invernal. ¿Alguna vez has sentido que algo salvaje te estaba escuchando? De verdad. Esta es la historia de una noche, una luz, y un visitante que nadie esperaba. El hombre volvió a su libro. Leyó un párrafo más con voz temblorosa, como si cada palabra viajara a través del frío hasta los oídos de esa sombra gris. El lobo inclinó ligeramente la cabeza, y durante un momento entre la luz humana y la oscuridad del bosque, pareció haber un puente invisible, un pacto silencioso. El reloj marcó la medianoche. El viento sopló más fuerte. La bombilla del porche titiló 1-2 veces. Y de pronto todo se apagó. Silencio. Solo el sonido del bosque respirando. Cuando la luz se apagó, algo comenzó. Y lo que ocurrió después sorprendió a todos. Su nombre era Walter Hayes, 68 años, jubilado maestro de literatura durante casi 4 décadas en una pequeña escuela de Helena, Montana. Desde la muerte de su esposa, 3 inviernos atrás, vivía solo en una cabaña de madera al borde de un valle donde el bosque se abre paso entre colinas cubiertas de nieve. La vida allí era sencilla y silenciosa. El correo llegaba una vez por semana. El sonido más constante era el crujido del hielo al amanecer. A Walter le gustaba pensar que cada día era un capítulo nuevo que nadie más leería. Su rutina empezaba con el café y terminaba con un libro bajo la luz amarilla del porche. Esa lámpara se convirtió en su compañera, una especie de faro doméstico que mantenía a raya el miedo y la soledad. Los vecinos pocos y distantes decían bromeando: «Esa luz tuya, Walter, va a atraer a los lobos». Él reía sin imaginar que algún día sería cierto. El valle donde vivía se extendía como una cuenca blanca entre las montañas rocosas. Durante el invierno, las noches podían durar 15 horas. A lo lejos se oían los aullidos de las manadas que aún quedaban en la región, lobos grises que bajaban de las colinas buscando presas fáciles, ciervos alces o restos de ganado. Walter no les temía. Había leído sobre ellos, animales sociales inteligentes, leales a su manada. Sabía que evitaban a los humanos, que el miedo más que la agresividad era lo que los mantenía con vida. Y sin embargo, cada vez que el viento soplaba desde el norte, el anciano sentía algo más, una presencia. No era amenaza. Era una compañía que aún no podía explicar. Una noche de enero, el silencio se volvió tan profundo que podía oír su propio corazón. Walter leía Las aventuras de Huckleberry Finn en voz alta, como si aún tuviera alumnos frente al pizarrón. Al terminar un párrafo, levantó la vista, y entonces lo vio. Un movimiento en el borde del bosque, una sombra alargada gris inmóvil. Los ojos 2 puntos ámbar reflejaban la luz del porche como si fueran brasas. Walter se quedó quieto sin saber qué hacer. El lobo no mostró los dientes, no avanzó. Simplemente se sentó, el vapor de su aliento visible bajo la luna, y observó. Así comenzó todo. Noche tras noche, la figura regresaba. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo lugar al final del cercado. Walter empezó a esperarlo, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Pronto encender la luz ya no era un acto mecánico, era una invitación. Con los días, la rutina de Walter cambió sin que él lo notara. Ya no encendía la luz solo para leer, la encendía para esperar. Cada noche, poco después de las 9, el aire se llenaba de ese silencio particular que precede a algo importante. Entonces, al borde del bosque, aparecía él, el lobo gris. No se acercaba más allá del cercado, ni retrocedía hacia los árboles. Se quedaba justo allí, en ese límite invisible, donde la luz del hombre se mezclaba con la oscuridad de la montaña. Walter comenzó a llamarlo en voz baja Shadow. El nombre nació sin pensarlo, pero le quedaba bien.
Era una sombra sí, pero una que tenía presencia mirada alma. Las primeras noches Walter intentó ignorarlo. Leía sus libros como si nada pasara, aunque cada párrafo se volvía más lento, cada página más difícil de terminar. Sus ojos buscaban siempre el reflejo dorado al fondo del jardín. El lobo lo observaba. A veces se recostaba en la nieve con el hocico sobre las patas, como si escuchara cada palabra. Walter, un maestro que había pasado la vida hablando ante adolescentes distraídos, nunca se había sentido tan atendido. Comenzó a leer en voz más alta, casi teatral, como en sus clases antiguas. Fragmentos de Mark Twain Steinbeck, incluso poemas que su esposa amaba. Y siempre cuando pronunciaba la última frase del capítulo, el lobo levantaba la cabeza como si comprendiera el final. Hay públicos que no aplauden, pero igual te escuchan, pensó Walter sonriendo. Una noche el viento del norte trajo nieve temprana. Walter encendió la luz del porche más temprano que de costumbre. Esperó. Las horas pasaron y el lobo no apareció. El anciano se quedó en el escalón leyendo solo con la voz quebrada por el frío. Cada vez que la brisa movía las ramas creía escuchar un crujido de pasos. Pero no era él. Cuando finalmente cerró el libro y apagó la lámpara, sintió un vacío extraño, una ausencia más profunda que el silencio. Al día siguiente, al abrir la puerta, vio las huellas, frescas, desde el bosque hasta el cercado. Y de regreso. El lobo había venido, solo más tarde, solo cuando la luz ya no estaba. Esa noche Walter cambió algo. Dejó la luz encendida y el libro abierto sobre la mesa del porche y se quedó adentro observando por la ventana. A medianoche la figura gris reapareció, se acercó despacio olfateando el aire. Sus patas hundían la nieve con suavidad. Se detuvo frente a la lámpara, miró hacia la casa y se quedó ahí inmóvil, como si guardara silencio en un templo. En ese instante Walter comprendió, no era él quien observaba al lobo. Era el lobo quien lo había estado observando todo este tiempo. El invierno llegó con toda su fuerza. El valle amanecía sepultado bajo 1 metro de nieve y el sol apenas duraba unas horas. Para la mayoría de la gente, era la época del encierro, de sobrevivir a base de leña y paciencia. Pero para Walter, era también la época en que la luz del porche se volvía su única compañía fiel. Cada noche la encendía antes de las 9. El sonido del interruptor marcaba el comienzo de un ritual: preparar el té, encender el viejo radio y abrir un libro nuevo. Siempre dejaba la puerta entreabierta solo unos centímetros para que el aire frío lo mantuviera despierto. Y como si el bosque lo supiera, Shadow volvía. No todos los días, pero lo suficiente para que Walter aprendiera a esperarlo con esperanza, no con miedo. Los primeros minutos eran siempre iguales: la luz amarilla derramándose sobre la nieve, el humo saliendo de la chimenea y la silueta del lobo al borde del cercado. A veces se quedaba de pie, otras se echaba en el suelo, el pecho subiendo y bajando despacio. Walter no hablaba. Solo leía, dejando que su voz flotara sobre el aire helado, mezclándose con el ritmo del viento y el crujido de las ramas. No necesito que me entiendas, pensaba, solo que escuches. El lobo parecía hacerlo. Su respiración se acompasaba con el tono de las frases. Si Walter bajaba la voz, el animal levantaba la cabeza atento. Si subía el volumen, el lobo pestañeaba, como si el sonido le rozara el alma. Durante semanas, ninguno cruzó la línea invisible del miedo. Pero cada noche el espacio entre ambos se volvía más pequeño, no en distancia, sino en silencio compartido. Un amanecer Walter salió a recoger leña y vio huellas frescas cerca del porche. No solo las del lobo, junto a ellas marcas más pequeñas, como si hubiera traído a un cachorro o a otro miembro de la manada. El anciano se inclinó para verlas mejor, el aliento dibujando nubes en el aire. Por primera vez en años sonrió sin tristeza. A esa hora el sol apenas iluminaba el valle. La luz del día era pálida, casi inútil. Pero la del porche al caer la noche seguía viva. Una tarde, mientras la nieve golpeaba el tejado como un tambor constante, Walter sintonizó una emisora vieja. Una canción de jazz sonaba entre interferencias. Afuera el viento rugía. De repente, entre las ráfagas, escuchó un sonido distinto, un aullido. No era un grito agresivo, sino una nota larga, melancólica, como una respuesta a la música. Walter bajó el volumen del radio y salió al porche. Allí estaba Shadow, empapado de nieve, con el pelaje brillando bajo la lámpara. Su respiración formaba columnas de vapor que se disolvían en el aire helado. El anciano habló casi en un susurro. «No tienes que tener miedo».
El lobo ladeó la cabeza sin retroceder. Durante unos segundos ambos respiraron al mismo ritmo. El sonido del viento parecía apagarse alrededor. Esa noche Walter hizo algo que nunca había hecho. Dejó el libro a un lado, se puso su abrigo grueso y salió al porche con una linterna en la mano. No para buscar al lobo, sino para estar más cerca del límite donde comenzaba el bosque. El haz de luz iluminó la nieve, y allí entre los árboles, los ojos dorados esperaban. El anciano bajó la linterna lentamente. No dijo nada. Solo se quedó de pie, dejando que la lámpara del porche hiciera el resto. El lobo dio un paso atrás, luego otro, y se detuvo. Parecía medir la distancia no por miedo, sino por respeto. Entonces, sin aviso, se echó en la nieve, girando el cuerpo hacia el resplandor, como si buscara refugio en la calidez de aquella luz humana. Walter sintió que algo dentro de él, una grieta, una herida vieja, comenzaba a cerrarse. Esa semana, el invierno mostró su verdadero rostro. Los pronósticos hablaban de la peor tormenta en 10 años, vientos de más de 100 kilómetros por hora, nieve incesante y temperaturas bajo cero. Walter llenó termos con agua caliente, apiló leña junto a la chimenea y dejó la radio encendida en una emisora de emergencia. Aún así no podía quitarse de la cabeza una sola pregunta. ¿Vendría Shadow esta noche? El cielo se volvió plomo antes del atardecer. Los pinos se inclinaban bajo el peso del hielo. Cuando el sol desapareció, el valle entero se cubrió de un ruido profundo, un rugido blanco de viento y nieve. Walter encendió la lámpara del porche como siempre. La luz tembló en medio del vendaval, resistiendo como una vela ante la furia del mundo. Por un momento creyó ver movimiento más allá del cercado, pero la ventisca lo borró todo. A las 10 en punto, el sonido seco de un trueno sacudió el valle. Las luces parpadearon y luego, oscuridad total. La cabaña quedó sumida en sombras. El radio murió. El reloj se detuvo. Solo se oía el rugido del viento y el golpeteo de ramas contra las ventanas. Walter tomó una linterna y se asomó a la puerta. El porche crujía bajo el peso de la nieve. Encendió la linterna, el haz cortando la tormenta como una daga de luz. Y entonces lo vio. A pocos metros del cercado, de pie entre la ventisca, estaba Shadow. El lobo no huía, no gruñía. Solo observaba los ojos dorados fijos en la linterna, como si esperara que Walter volviera a encender la luz del porche. El anciano sintió un nudo en la garganta. La nieve le golpeaba el rostro, pero no retrocedió. «Aquí estoy», murmuró. «No te irás solo esta noche». El viento era tan fuerte que la lámpara del porche oscilaba lanzando destellos breves. Cada vez que la luz se encendía por un segundo, el lobo aparecía sólido y real. Cuando se apagaba, parecía desvanecerse. Durante horas, o quizás solo minutos, se mantuvieron así unos hombres sosteniendo una linterna temblorosa, un lobo esperando en el borde de la oscuridad. Walter pensó en su esposa en todas las noches en que le había leído bajo esa misma luz. Pensó que quizá los recuerdos también son una forma de luz, algo que no desaparece sino que se transforma. El lobo levantó el hocico hacia el cielo. Un aullido atravesó el aire largo y puro, mezclándose con el rugido de la tormenta. Era un sonido antiguo, algo que venía de antes de las palabras. Walter cerró los ojos y escuchó. Por primera vez en años, no sintió miedo del silencio. Sintió que el bosque entero respiraba con él. El viento era tan fuerte que la lámpara del porche oscilaba lanzando destellos breves. Cada vez que la luz se encendía por un segundo, el lobo aparecía sólido y real. Cuando se apagaba parecía desvanecerse. Durante horas, o quizás solo minutos, se mantuvieron así, un hombre sosteniendo una linterna temblorosa, un lobo esperando en el borde de la oscuridad. Walter pensó en su esposa en todas las noches en que le había leído bajo esa misma luz. Pensó que quizá los recuerdos también son una forma de luz, algo que no desaparece sino que se transforma. El lobo levantó el hocico hacia el cielo. Un aullido atravesó el aire largo y puro, mezclándose con el rugido de la tormenta. Era un sonido antiguo, algo que venía de antes de las palabras. Walter cerró los ojos y escuchó. Por primera vez en años, no sintió miedo del silencio. Sintió que el bosque entero respiraba con él. Cuando despertó el mundo había cambiado. No recordaba cuándo había vuelto a entrar en la cabaña, ni cómo se había dormido junto al fuego. La tormenta había cesado. El valle era ahora un mar blanco inmóvil, donde cada árbol parecía una escultura de hielo. Salió al porche con pasos lentos. El aire olía a madera quemada y a cielo limpio.
La lámpara seguía colgando congelada con restos de nieve adheridos al cristal. Y en el suelo bajo la barandilla, las huellas, profundas frescas marcando el camino desde el bosque hasta el borde de la casa. Se detenían justo frente al escalón. Luego se daban la vuelta de regreso a los árboles. Walter siguió la línea con la mirada. El corazón le dolió con una ternura que no esperaba. «Estuviste aquí todo el tiempo». Los días posteriores a la tormenta trajeron calma, pero no paz. La nieve comenzó a derretirse, y con ella los rumores. Un vecino de la colina, un ganadero llamado Harris, dijo haber visto huellas grandes cerca de su propiedad. Juró que provenían del valle del viejo Hayes y su lámpara encendida. Pronto el comentario llegó a los oídos del Departamento de Vida Silvestre de Montana. Una mañana 2 guardabosques aparecieron frente a la cabaña de Walter. Sus camionetas dejaban marcas profundas en la nieve aún fresca. «Buenos días, señor Hayes. Hemos recibido reportes sobre un lobo que frecuenta esta zona». «Sí», respondió él con calma. «He visto uno. No ha causado problemas». Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos, más joven, le explicó que cualquier atracción intencional de fauna silvestre podía interpretarse como interferencia, que dejar una luz encendida noche tras noche podía alterar el comportamiento natural del animal. Walter intentó explicarse: «No lo alimento, no lo llamo, solo dejo la luz». El guardabosques mayor suspiró. Esa noche, por primera vez en meses, Walter obedeció. La lámpara del porche permaneció apagada. El valle entero se sumió en una oscuridad perfecta. Intentó leer a la luz de las velas, pero las sombras se movían demasiado rápido. El silencio, antes lleno de significado, ahora pesaba. El anciano salió al porche y miró hacia el bosque. Nada. Ni una silueta, ni un brillo en la nieve. Los días siguientes fueron iguales, sin huellas, sin aullidos. Solo el viento entre los árboles, como si todo hubiera sido un sueño. Walter comprendió que había roto algo que no podía explicarle a nadie, algo más frágil que la luz pero más real que la soledad. Una semana después los guardabosques volvieron para verificar. No encontraron rastros recientes. Tomaron notas, revisaron las cercas y se marcharon satisfechos. Antes de irse, uno de ellos dijo: «A veces lo mejor que podemos hacer por los animales es mantenernos fuera de su camino». Walter asintió, pero cuando los motores de las camionetas desaparecieron en la distancia, el sonido del bosque volvió a ser suyo. Esa noche se sentó frente a la ventana. El reflejo de su propio rostro le devolvía la mirada. Detrás, el porche oscuro parecía más vacío que nunca. «No hay ley que entienda lo que se comparte en silencio», pensó. El tercer día sin luz, algo dentro de él cedió. Tomó la vieja bombilla del porche, la limpió con un paño y la atornilló de nuevo. La electricidad regresó con un zumbido bajo. El valle volvió a tener su punto de oro en medio del gris. No era rebeldía, era una despedida. Encendió la lámpara, se sentó en su mecedora y abrió el mismo libro de siempre. Comenzó a leer despacio, dejando que las palabras fluyeran como antes. Sabía que el lobo tal vez no volvería, pero si lo hacía, quería que supiera que aún lo esperaba. La noche regresó tranquila. El aire olía a madera quemada y a recuerdo. Walter encendió la lámpara del porche por primera vez desde la visita de los guardabosques. La luz tembló amarilla y cálida, como si también dudara en volver. El anciano se sentó en su mecedora con el libro sobre las rodillas. La nieve crujía bajo el viento débil. El bosque en la distancia respiraba. Por dentro, Walter sabía que aquella noche sería distinta. No esperaba milagros, solo una respuesta. No para entender al lobo, sino para comprenderse a sí mismo. A las 10:15, cuando el reloj del salón marcó una campanada, la vio. Una sombra se movía entre los árboles avanzando sin prisa. El corazón del hombre se agitó, pero no se levantó. Simplemente observó en silencio. El lobo cruzó el campo blanco con paso firme, dejando huellas limpias y profundas. La luz del porche lo bañaba de oro pálido. Era más delgado que antes, más salvaje, pero los ojos seguían siendo los mismos atentos sabios antiguos. Se detuvo a unos metros del cercado, el mismo punto donde todo había comenzado. Walter cerró el libro. Su voz tembló un poco cuando habló bienvenido de nuevo Shadow. El lobo no se movió, solo inclinó la cabeza como si reconociera su nombre. Durante unos minutos, el mundo pareció detenerse. El viento cesó. Ni el fuego ni la lámpara hicieron ruido. Solo existían ellos dos, el Onab y el lobo, compartiendo el mismo resplandor.
Walter levantó lentamente la mano no para tocarlo, sino como un gesto de despedida. El lobo dio un paso adelante. Su sombra se alargó sobre la nieve hasta rozar los pies del anciano. Por un instante ambos respiraron el mismo aire. Y en ese instante, sin palabras, se entendieron. Ninguno pertenecía al otro, pero ambos se habían necesitado para recordar lo que era estar vivo. Entonces el lobo retrocedió. Giró la cabeza hacia el bosque. El amanecer comenzaba ya a teñir el horizonte de azul claro. La primera luz del día chocó con la lámpara del porche, y por un segundo ambas luces, la del hombre y la del mundo, se unieron. Walter sonrió. «Ve», dijo en voz baja. «Ya no necesito encenderla cada noche». El lobo lo miró una última vez y luego desapareció entre los árboles, dejando solo un rastro de huellas que brillaban con el reflejo del amanecer. Cuando el sol se elevó por completo, Walter apagó la lámpara. La bombilla se enfrió lentamente, el humo del café subía en espiral y el anciano se quedó mirando el borde del bosque, sintiendo algo parecido a paz. Esa noche durmió sin leer. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitó la luz. Walter retomó su vieja costumbre de leer, pero ahora lo hacía de día. Sentado en el porche con el sol en la cara y el libro abierto, leía sin necesidad de lámparas. A veces hablaba en voz alta, como si el viento pudiera llevar las palabras al bosque. No hace falta vernos para saber que aún estamos aquí. El anciano había comprendido algo que tardó toda una vida en aprender, que la soledad no siempre es ausencia. A veces es el espacio donde lo salvaje puede acercarse sin miedo. Un mediodía el guardabosques más joven regresó. Traía una carpeta en la mano y una sonrisa leve. Señor Hayes, quería contarle algo. Encontramos rastros de un lobo solitario a unos 30 kilómetros al norte, cerca del Parque Nacional Glacier. Estaba en buena forma, fuerte. Probablemente el mismo que venía aquí. Walter no respondió enseguida. Solo asintió con una mezcla de alivio y nostalgia. Entonces encontró su camino, murmuró. El joven sonrió. Sí, los lobos siempre lo hacen. Esa noche el cielo estaba despejado. La luna casi llena bañaba el valle en una luz plateada. Walter se levantó temprano antes del amanecer. Sin pensarlo, tomó una decisión simple. Encendió la lámpara del porche por última vez, solo por ver cómo esa luz, la suya, competía con el brillo natural del mundo. El resplandor amarillo se mezcló con el azul de la madrugada. Por un instante el valle entero pareció contener la respiración. Y entonces lo escuchó. Un aullido lejano arrastrado por el viento. No era un sonido triste, sino uno lleno de vida, una nota pura que se elevaba y luego se desvanecía entre las montañas. Walter cerró los ojos. «Te escucho, viejo amigo», susurró. Cuando los abrió el sol ya asomaba detrás de las cumbres. Apagó la lámpara y el amanecer completó el relevo. La luz del orbe cedía su lugar a la luz del mundo. Dicen que la luz existe solo para vencer a la oscuridad. Pero hay noches raras, honestas, en las que la oscuridad no es el enemigo, sino el lugar donde algo o alguien finalmente te escucha. Walter Hayes lo entendió demasiado tarde para gritarlo, pero justo a tiempo para vivirlo. A veces un hombre solitario y un lobo salvaje pueden compartir el mismo lenguaje, aunque ninguno pronuncie una sola palabra. Basta una lámpara encendida, una voz que lee al vacío y un alma dispuesta a quedarse quieta el tiempo suficiente para escuchar. Su historia se volvió un rumor en el valle. Algunos decían que era un invento de un viejo con demasiado tiempo libre. Otros juraban haber visto una luz encendida en la colina mucho después de su muerte y un aullido que respondía desde el bosque. Pero la verdad no importa tanto como la huella que deja. La luz no siempre sirve para ahuyentar la oscuridad. A veces su único propósito es recordarle al mundo que aún hay quien desea comprenderlo. Cada vida deja una chispa, una lámpara encendida en medio de la nieve. Y quizás en algún lugar del norte todavía hay un lobo que levanta la cabeza cada noche buscando ese brillo, no porque necesite calor, sino porque recuerda la voz que lo acompañó en el frío. Si crees en la coexistencia, en la empatía entre lo humano y lo salvaje, suscríbete y comparte esta historia. Apoya a los actuarios de vida silvestre y a las organizaciones que protegen a los lobos en Norteamérica. Cada historia contada con respeto ayuda a